La mayor mentira que muchos creen hasta hoy es que la salvación depende de cuánto alguien se esfuerza por ser bueno. El apóstol Pablo desafió esta visión al afirmar que nadie es salvo por obras, sino únicamente por la gracia de Dios. En una época en que tanto judíos como gentiles vivían atados a rituales, sacrificios y tradiciones, Pablo declaró algo radical: todo mérito humano cae por tierra ante la cruz. Esta afirmación chocaba a los religiosos de su época y sigue siendo incómoda para muchos hoy, porque expone la falencia de la autosuficiencia y coloca la esperanza solamente en Cristo. Antes de continuar explorando esta enseñanza transformadora del apóstol Pablo, aprovecha y suscríbete al canal. Así no te pierdes ninguna de las próximas reflexiones que pueden renovar tu manera de ver la fe y la vida en Cristo. La ciudad de Éfeso era uno de los grandes centros del mundo antiguo, conocida por su comercio, por su riqueza cultural y, sobre todo, por el majestuoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. En ese ambiente vibrante, pero también espiritualmente caótico, el mensaje del Evangelio encontró espacio. Pablo, al escribir a los cristianos que vivían en ese contexto, destacó que la realidad humana, independientemente de la cultura o de la religión, estaba marcada por una condición de muerte espiritual. Él afirmó que todos estaban muertos en delitos y pecados, revelando una verdad incómoda. La humanidad, incluso en medio de conquistas y avances, estaba incapaz de alcanzar por sí sola el favor divino. Este diagnóstico de Pablo no se limitaba a Éfeso. Reflejaba la situación universal de la humanidad ante Dios. No era solo el politeísmo de los efesios, con sus rituales e idolatrías, lo que denunciaba esa condición, sino también la arrogancia de aquellos que buscaban justicia propia a través de tradiciones o méritos personales. Pablo pintó un cuadro sombrío, no para desanimar a sus lectores, sino para que comprendieran la gravedad del problema humano. Sin entender la profundidad de la caída, nadie podría valorar la grandeza de la salvación. La idea de estar espiritualmente muerto desmantelaba cualquier ilusión de autonomía. Un muerto no puede reaccionar, no puede decidir, no puede levantarse por sí mismo. Esta imagen fuerte, utilizada por Pablo, ponía a los cristianos de Éfeso ante la dura realidad de que no habían contribuido en nada a su redención. La esclavitud al pecado, el dominio del curso de este mundo y la sujeción al enemigo espiritual eran marcas que aprisionaban a cada ser humano, independientemente de su cultura o religiosidad. Esta descripción no tenía como objetivo aprisionar a los oyentes en la culpa, sino llevarlos a la conciencia de que la salvación debía venir de afuera, por una intervención directa de Dios. Pablo hablaba a un pueblo que valoraba el estatus, las conquistas y el reconocimiento, y mostraba que nada de eso podía alterar su condición ante el Creador. Era un mensaje que confrontaba tanto el orgullo religioso de los judíos como la búsqueda desenfrenada de poder y placeres de los gentiles. Al exponer la miseria espiritual, Pablo preparaba el terreno para introducir la mayor de todas las noticias, la gracia de Dios. El contraste entre la muerte en delitos y la vida en Cristo se convertía, entonces, en la clave para comprender la grandiosidad del mensaje que estaba por ser revelado. Era en ese escenario de quiebra humana donde la gracia emergía como la respuesta más liberadora. Después de presentar la condición de muerte espiritual, Pablo anunció la esencia del mensaje cristiano. La salvación no es resultado del esfuerzo humano, sino expresión de la gracia de Dios. La palabra gracia llevaba un sentido profundo de favor inmerecido. En un contexto donde los dioses eran venerados a través de ofrendas y sacrificios, la idea de recibir algo gratuitamente era revolucionaria. Pablo declaró que la salvación es fruto de la bondad divina, ofrecida no porque el hombre lo merezca, sino porque Dios decidió amar y actuar en misericordia.
Esta revelación desmantelaba el orgullo humano, especialmente de quienes se apoyaban en tradiciones, genealogías o buenas obras para sentirse aceptados ante Dios. Para Pablo, la gracia es lo opuesto al mérito. Ella nivela a todos, colocando ricos y pobres, judíos y gentiles, religiosos y no creyentes en el mismo nivel de necesidad. Nadie tiene de qué jactarse, porque la salvación no es fruto de una conquista personal. Esta verdad liberaba a los cristianos de Éfeso de la constante ansiedad de tener que probar su valor. La gracia también mostraba el corazón de Dios en acción. Pablo enseñó que Él no espera que la humanidad se vuelva digna para entonces ofrecer salvación. Por el contrario, Él amó mientras todavía éramos pecadores. Esta iniciativa divina revela un amor que no depende de condiciones, un amor que alcanza incluso a quienes se sienten distantes o indignos. Es en este punto donde el mensaje de Pablo se vuelve tan liberador. No hay pecado demasiado profundo, ni fracaso demasiado grande que pueda impedir la acción de la gracia. Al mismo tiempo, la gracia no solo salva, sino que también sostiene. No es una puerta de entrada que se cierra después de la conversión, sino el fundamento continuo de la vida cristiana. Pablo quería que los efesios entendieran que toda la caminata, desde el primer paso de fe hasta la perseverancia final, era sostenida por la misma gracia. La dependencia de Dios no terminaba con el acto inicial de la salvación. Continuaba en cada aspecto de la vida espiritual. La grandeza de este mensaje radica en que rompe las cadenas de la comparación y la competencia espiritual. En lugar de medirse a sí mismo o a los demás por estándares de desempeño, el cristiano es llamado a vivir en agradecimiento por aquello que ya ha recibido. La gracia, por lo tanto, no solo salva, sino que también genera humildad, seguridad y un corazón dispuesto a servir. Después de destacar la gracia como iniciativa divina, Pablo explicó que la salvación es recibida por medio de la fe. Él presentó la fe no como obra o conquista humana, sino como el canal a través del cual el presente de Dios es acogido. La imagen que surge es la de una mano vacía extendida, que nada ofrece, sino simplemente recibe aquello que el Padre entrega. Esa perspectiva era fundamental para que los cristianos de Éfeso comprendieran que hasta incluso la fe no era una moneda de cambio, sino expresión de confianza y dependencia. En el contexto religioso de la época, tanto judíos como gentiles estaban acostumbrados a pensar en términos de negociación con lo divino. Para unos eran los rituales de la ley, para otros los sacrificios paganos. Pablo rompió este paradigma al enseñar que la fe no es pago, sino respuesta. Ella no compra nada de Dios, sino que reconoce que todo ya ha sido conquistado por Cristo. Esta distinción transformaba radicalmente la espiritualidad, pues retiraba el peso de la obligación y colocaba en su lugar la libertad de la confianza. La fe, en ese sentido, es más que un asentimiento intelectual. No se trata solo de creer en ciertas verdades, sino de depositar la vida entera en las manos de Dios. Para Pablo, creer era confiar en el carácter de Cristo, en su obra consumada en la cruz y en su resurrección como garantía de vida nueva. La fe implica entrega, un descanso activo en la certeza de que el Señor ya hizo todo lo que era necesario. Otro aspecto importante es que Pablo nunca presentó la fe como algo aislado del actuar de Dios. Él veía incluso la capacidad de confiar como resultado de la acción del Espíritu Santo en el corazón humano. Esto refuerza la idea de que la salvación, del inicio al fin, es don de Dios. El ser humano no puede jactarse ni siquiera de su fe, pues ella es respuesta a una revelación que el propio Dios concede. Con esto, Pablo liberaba a los cristianos de Éfeso del fardo de tener que probar la intensidad o la pureza de su fe como condición para ser aceptados. Lo que importaba no era la fuerza de la fe en sí, sino el objeto de la fe, Jesucristo. Él era la roca segura, el fundamento inquebrantable. Creer, por lo tanto, no era un acto heroico,
sino un gesto humilde de confianza en quien ya había hecho todo. Y aquí cabe una pausa. Cuando Pablo describe la fe como la mano vacía que solo recibe, desmonta toda tentativa de negociación con Dios. Esto levanta una cuestión importante para cada uno de nosotros. ¿En qué has puesto tu confianza? ¿En tus propias fuerzas o en la gracia de Cristo? Comparte tu respuesta en los comentarios, porque tu punto de vista puede enriquecer aún más esta reflexión para todos los que están acompañando. Después de afirmar que la salvación viene por la gracia mediante la fe, Pablo dejó claro que ella no viene de las obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Esta declaración impactaba tanto a los judíos que muchas veces depositaban su confianza en el cumplimiento de la ley, como a los gentiles que buscaban honor mediante hazañas morales o rituales religiosos. El apóstol desmantelaba la ilusión de que el ser humano podría acumular méritos ante Dios. Al decir que no viene de las obras, él no disminuía la importancia de vivir correctamente, sino que mostraba que ninguna acción humana es suficiente para generar reconciliación con el Creador. La raíz del problema está en el corazón humano, que tiende a buscar autosuficiencia. El legalismo judío y el moralismo pagano tenían en común la tentativa de alcanzar aceptación por desempeño. Pablo reveló que esta postura genera orgullo, comparaciones e incluso discriminación, porque quien piensa estar en ventaja espiritual mira a los demás con desprecio. El mensaje del Evangelio, en cambio, destruye este pedestal de falsa justicia. Ante la santidad de Dios, todos se encuentran igualmente necesitados, incapaces de presentar una vida justa que merezca salvación. Esta verdad confronta una tendencia presente hasta hoy: confiar en prácticas religiosas, en caridad o en una vida moralmente correcta como garantía de salvación. Aunque estos elementos tienen valor en la vida cristiana, Pablo mostró que, cuando se colocan como base para justificar al ser humano, se convierten en trampas. El apóstol reforzó que la cruz de Cristo es suficiente, y tratar de sumar méritos personales a ella es, en la práctica, disminuir su eficacia. En Romanos 3:28, él ya había enseñado que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, una idea que él ecoó a los efesios para consolidar este fundamento. Es importante notar que, para Pablo, la negación de las obras como causa de la salvación no lleva a la ociosidad espiritual, sino a la libertad de servir sin la ansiedad de conseguir aprobación. Cuando la obra de Cristo se entiende como completa, las buenas acciones dejan de ser intentos de pago y pasan a ser fruto natural de gratitud. Esta inversión de perspectiva transforma la manera en que el cristiano se relaciona con Dios y con los demás. Ya no hay más espacio para jactancia, sino solo para humildad y reconocimiento. La caída del legalismo y del moralismo abre espacio para una espiritualidad centrada en Cristo. Esta enseñanza liberaba a los efesios de la constante presión por desempeño y les recordaba que su identidad estaba segura en Jesús, no en su currículum religioso o moral. Era un mensaje que no solo rompía cadenas espirituales, sino también sociales, ya que eliminaba barreras de superioridad entre los creyentes. Pablo no se contentó con afirmar que la salvación no viene de las obras. Él agregó: es don de Dios. Efesios 2:8. Esa expresión simple cargaba una profundidad inmensa. Un don no puede ser comprado ni ganado, solo puede ser aceptado. Al describir la salvación como regalo, Pablo traía a la memoria la naturaleza graciosa del Evangelio y ofrecía a los cristianos de Éfeso una fuente de consuelo contra la culpa y la inseguridad. La salvación no estaba condicionada a oscilaciones humanas, sino a la fidelidad del propio Dios que había entregado a su Hijo por amor. Para muchos, la culpa era un peso constante. Judíos que habían fallado en guardar la ley se sentían condenados, mientras que gentiles llevaban la vergüenza de un pasado sumergido en idolatría y pecados públicos.
Pablo trajo alivio al afirmar que la salvación no dependía del historial personal, sino de la dádiva divina. Ese regalo no era frágil ni pasajero, sino firme como la promesa de un Dios que no falla. El recuerdo de Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, resonaba aquí de forma poderosa, mostrando que la gracia de Dios encerraba la acusación. El hecho de que la salvación sea don también ofrecía seguridad contra el miedo de la pérdida. Si no fue conquistada por obras, no puede ser perdida por falta de obras. Esto no significa descuido espiritual, sino una base sólida para la perseverancia. El cristiano, fortalecido por esta certeza, no vive en la inestabilidad de la duda, sino en la confianza de que aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Esta seguridad no genera acomodación, sino libertad para servir y amar sin la carga del miedo. Otro aspecto liberador de esta enseñanza es que genera gratitud profunda. El regalo recibido despierta un corazón dispuesto a vivir de manera digna de aquel que lo concedió. En lugar de una religiosidad pesada y calculadora, nace una espiritualidad alegre, donde cada acto de obediencia es respuesta al amor de Dios. Es la diferencia entre trabajar para obtener aprobación y trabajar porque ya se sabe aprobado. Pablo quería que los cristianos experimentaran esta ligereza. El don de Dios, por lo tanto, no solo resuelve la cuestión de la culpa, sino que también fortalece la seguridad de la fe. Para la comunidad de Éfeso, inmersa en presiones externas e internas, este mensaje era un pilar de firmeza. La salvación no era un contrato inestable, sino un regalo eterno, entregado por las manos de aquel que es inmutable. Justo después de afirmar que la salvación es don, Pablo declaró: porque somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2.10. Con esta afirmación mostró que la gracia no solo rescata del pasado de pecado, sino que concede una nueva identidad. El término hechura indica una obra maestra, algo producido por las manos del Creador con intención y cuidado. Esto revelaba a los cristianos de Éfeso que no eran resultado del azar, ni solo pecadores perdonados, sino nuevas criaturas formadas para reflejar el carácter de Cristo. Esta enseñanza era especialmente impactante en una ciudad marcada por cultos a dioses que exigían sacrificios pero no ofrecían dignidad a los adoradores. El Evangelio traía un mensaje opuesto. En Cristo, cada persona era valorada, transformada y destinada a un propósito. Pablo ya había enseñado en 2 de Corintios 5.17 que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí que todo se ha hecho nuevo. Aquí, él reforzaba esta idea, mostrando que la nueva identidad no se limitaba a un cambio de comportamiento, sino a una nueva creación. La expresión creados en Cristo Jesús indica que esta nueva identidad nace de la unión con Él. No es una reforma superficial, sino una recreación espiritual. El pasado, marcado por la esclavitud al pecado, ya no define la vida del cristiano. La dignidad perdida en Adán es restaurada en Cristo. Pablo elevaba la mirada de los efesios para que se vieran a sí mismos no como prisioneros del pasado, sino como obras maestras en proceso, moldeadas por las manos del Dios que los llamó. Esta identidad renovada también apuntaba a un propósito. Pablo destacó que fuimos creados para buenas obras, no como condición para la salvación, sino como expresión natural de la nueva vida. El cristiano no actúa para convertirse en algo, sino porque ya es nueva creación. Esta perspectiva libera de la exigencia externa y genera motivación interna, pues las buenas obras dejan de ser obligación y pasan a ser expresión de la identidad. Para los cristianos de Éfeso, este mensaje era una invitación a vivir de acuerdo con su nueva naturaleza. Ser hechura de Dios significaba abandonar la vergüenza del pasado y abrazar una vida de dignidad y propósito. La gracia, por lo tanto, no solo perdona,
sino que transforma. Ella no solo limpia, sino que recrea. Después de afirmar que los cristianos son hechos de Dios, Pablo añadió que fueron creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Esta declaración es decisiva para equilibrar el mensaje de la gracia. Aunque la salvación no viene de las obras, conduce inevitablemente a una vida de frutos. Pablo dejó claro que las buenas obras no son la raíz de la salvación, sino el resultado natural de una vida transformada. Esta visión alejaba dos extremos peligrosos. El primero era el legalismo, que ponía las obras como condición para ser aceptado por Dios. El segundo era el libertinismo, que usaba la gracia como excusa para vivir sin compromiso. Pablo presentó la verdadera perspectiva: la gracia salva y también capacita. Dios, en su soberanía, ya había preparado un camino de servicio, amor y santidad para cada cristiano. Este entendimiento liberaba a los efesios de la estancación y los impulsaba a vivir de manera práctica la fe que profesaban. Las buenas obras que Pablo menciona no son solo actos religiosos, sino todo estilo de vida que refleja el carácter de Cristo. Incluyen desde la práctica de la justicia y la compasión hasta la integridad en el trabajo y el cuidado con los necesitados. En Tito 2:14, el apóstol reforzó que Cristo se entregó para purificarnos y hacernos celosos de buenas obras. Esta conexión muestra que la vida cristiana no se limita a recibir la salvación, sino a demostrarla en cada esfera de la existencia. Otro punto relevante es que Pablo destacó que estas obras ya estaban preparadas por Dios. Esto significa que el cristiano no necesita inventar un camino de relevancia o correr tras el reconocimiento. Solo entra en los planes que el Señor ya estableció. Esta certeza trae descanso, pues no se trata de conquistar aprobación, sino de responder a la dirección divina. Cada obra realizada es, al mismo tiempo, fruto de la gracia y prueba de que la gracia está operando. Para la comunidad de Éfeso, esto era un llamado a ser testigos vivos del Evangelio en medio de una sociedad plural y corrompida. Las buenas obras no eran moneda de cambio, sino vitrina de la gracia. Cuando los cristianos vivían de manera íntegra, amorosa y justa, la ciudad podía ver en sus vidas la realidad de un Dios que transforma. Uno de los desarrollos más poderosos de la gracia es la reconciliación. Pablo enseñó a los efesios que Cristo derribó la pared de separación que había entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un solo hombre nuevo. Efesios 2:14-15. Este era un mensaje revolucionario en un mundo marcado por divisiones étnicas, religiosas y sociales. El muro que separaba no era solo simbólico, sino real. En el templo de Jerusalén había una barrera física que impedía a los gentiles acercarse al espacio reservado para los judíos. Pablo anunció que en Cristo este muro fue derribado. La reconciliación que Pablo predicaba tenía dos dimensiones: vertical y horizontal. Verticalmente, el ser humano, antes enemigo de Dios por causa del pecado, fue reconciliado por medio de la cruz. Horizontalmente, esta reconciliación se extendía entre las personas, uniendo pueblos antes hostiles. El Evangelio no solo restaura la relación con Dios, sino que también transforma la convivencia humana. Esto se volvía evidente en la nueva comunidad cristiana, donde esclavos y libres, hombres y mujeres, judíos y gentiles, podían sentarse a la misma mesa como hermanos. Esta enseñanza era desafiante para la mentalidad de la época. El orgullo judío, basado en la ley, y el desprecio gentil hacia los judíos creaban una barrera aparentemente insalvable. Pablo mostró que por la cruz Cristo abolió la enemistad, creando una nueva humanidad. En Colosenses 3:11,
Reforzó que en Cristo no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, cita, siervo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Esta unidad no borraba las diferencias culturales, sino que las ponía bajo un nuevo señorío, donde Cristo era el centro. El impacto de este mensaje para los efesios era inmenso. En una ciudad que reunía diversas culturas y religiones, la comunidad cristiana se convertía en un testimonio vivo de la gracia que une. La reconciliación no era solo discurso, sino práctica. Compartir recursos, perdón mutuo y cuidado unos con otros. Esto demostraba que la gracia no solo remueve barreras espirituales, sino también sociales y emocionales. Hoy, el mismo mensaje continúa resonando. La gracia de Dios aún derriba muros de prejuicio, orgullo y hostilidad. Crea una nueva comunidad donde el amor es la ley suprema. Cuando la Iglesia vive esta reconciliación, se convierte en un signo visible de que la cruz de Cristo continúa transformando relaciones y restaurando comunión. Pablo no hablaba de la gracia solo como un concepto teológico, sino como una realidad que debía moldear el día a día de los cristianos. Ser salvo por la gracia significaba vivir una vida marcada por humildad, gratitud y confianza continua. En Efesios 4, él instruyó a los creyentes a vivir de manera digna de la vocación que recibieron, con mansedumbre, paciencia y amor. La gracia no producía orgullo, sino quebrantamiento. No generaba acomodación, sino que motivaba a andar en novedad de vida. La práctica diaria de esta libertad se manifestaba en el perdón. Pablo enseñó: sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4, 32. El perdón se convertía en la marca de la comunidad de la gracia, porque quien fue perdonado gratuitamente no podría mantener rencor. Eso creaba un ambiente de cura y restauración en medio de relaciones quebradas. Otro aspecto de la vida práctica de la gracia era la gratitud. Pablo recordaba constantemente a los cristianos la importancia de dar gracias en todas las circunstancias, reconociendo que todo era un regalo de Dios. Esta postura combatía la murmuración y fortalecía la confianza en medio de las dificultades. Vivir por gracia era vivir con los ojos fijos en lo que Cristo hizo, no en las propias fallas o limitaciones. La disciplina espiritual también formaba parte de este nuevo estilo de vida. Pablo enseñó que la gracia no anulaba la necesidad de vigilancia, oración y crecimiento. Al contrario, era la gracia la que capacitaba a cada cristiano a perseverar. La lectura de la palabra, la comunión y la oración no eran cargas, sino medios por los cuales la gracia se volvía más evidente en la cotidianidad. Esta práctica mantenía los ojos de los cristianos firmes en Cristo, evitando que cayeran en el legalismo o en el desánimo. Vivir libre por gracia, por lo tanto, no era vivir sin dirección, sino vivir guiado por un amor que transforma. Este mensaje, entregado a los efesios y preservado hasta hoy, continúa siendo la verdad más liberadora de Pablo. La salvación no viene de nosotros, sino de Dios. No depende de méritos, sino de la cruz. No es pasajera, sino eterna. La gracia redefine identidad, propósitos y relaciones, invitando a cada cristiano a vivir en plenitud. Cada nueva enseñanza de Pablo nos recuerda que nunca es tarde para comenzar de nuevo en la gracia de Dios. Deja en los comentarios cómo este mensaje habló a tu corazón. Comparte este video con alguien que necesita esta esperanza y suscríbete al canal para seguir caminando con nosotros en este aprendizaje de fe. Para seguir caminando con nosotros en este aprendizaje de fe.